Ok, mi gente de pana, como se les habíamos anunciado en el canal, hoy vamos a tener el video para hacer este delicioso golfeado. Es el pancito dulce tradicional de una panadería venezolana, pero una receta tan sencilla que le vamos a mostrar hoy en este video que cualquiera puede hacerla. Los ingredientes son ingredientes que podemos tener a la mano desde cualquier parte. Aquí tengo todo ya listo para mostrarles qué necesitamos para hacer este golfeado. Vamos a agregar entonces primeramente, esta es una taza de leche, 200 mililitros, a nuestro mezclador. Luego de eso tenemos por aquí 14 gramos de levadura. Vamos a tomar aquí 150 gramos en total de azúcar, pero tenemos ya pesado solamente 100 gramos acá. Y tenemos apartados los otros 50 para el relleno de nuestros golfeados. Tenemos por aquí 120 gramos de mantequilla en forma de pomada. Por acá tenemos el papelón derretido, que es aproximadamente unos 300 gramos de papelón que ponemos a derretir con un cuarto de taza de agua. Aquí estamos agregando solamente 2 cucharadas. Tenemos también por acá 2 cucharaditas de miel. Antes de que vamos a añadir todos los dulces y vamos a agregarle 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Todo esto va a tener un sabor delicioso. Al final del video le vamos a colocar allí nuestra receta completa. Ahora vamos con 2 huevos. Vamos a batir primeramente esto junto con nuestra levadura, nuestra leche, 200 mililitros de leche como les dije, y luego vamos entonces al final a agregar nuestra masa, nuestra harina, perdón. Vamos a agregar entonces ahora nuestra harina, los 800 gramos. Y tengo por aquí que no se me quede al final solo una cucharadita de sal, que se la voy a agregar así por encimita, para que no me toque la levadura y no me afecte el proceso de levado. Aquí vamos. Ok, cuando tengamos este punto de la masa es donde podemos agregar aproximadamente una cucharada de nuestra semilla de anís tradicional. Esto, bueno, es al gusto de cada quien, pero vean la contextura que tiene la masa, ¿verdad? A mí me gusta ese olor a esa esencia tradicional de nuestro sabor de los golfeados, pero es al gusto de ustedes. Hay quienes lo agregan al final. Como pueden ver, miren la textura de la masa. Es una masa bien suave, bien manejable. Nos aseguramos de que a unos cuantos minutos de estar amasando esté todo bien uniforme. Vean la textura, ¿ven? Una masa bien suave. Ok, ya vamos entonces a limpiar esta mesa para comenzar a trabajar nuestra masa de golfeados. Ok, ya tenemos aquí nuestra masa lista, ya mezclada. Vamos a colocarla en nuestra mesa de trabajo. Esta es la segunda parte de nuestra receta, que sería el enrollado y el relleno. El relleno y el enrollado de nuestros golfeados. Vamos a buscar estirar nuestra masa de una forma rectangular de aproximadamente 1 centímetro. Los ingredientes que tenemos aquí es solo lo del relleno, son aproximadamente 400 gramos de queso blanco rallado
En este caso yo estoy utilizando un queso que es el queso mozzarella. Ok, ya tenemos nuestro rectángulo de nuestra masa ya estirada. Como ven, le agrego un poco de harina en los lados para asegurarme de que no se pegue. Pues una masa muy suave, muy manejable. ¿Ven? Esta es la textura que estamos buscando. Y tengo por aquí ya, como les decía, mi papelón derretido. Papelón, piloncillo, panela. En diferentes lugares de Latinoamérica lo conocemos así. En Estados Unidos y en Canadá pues le dicen también la molaza, es lo mismo, es la azúcar derretida. Con esto vamos a hacer una especie de cubierta. Aquí estoy agregando el resto del papelón, entonces ahora rallado. Aproximadamente utilizamos unos 300 o 400 gramos de la panela, del papelón rallado o derretido. Vamos a agregar los 400 gramos de queso blanco o queso mozzarella, en este caso estoy usando yo. Les animo a que de verdad hagan esta receta. Como les digo, es bien sencilla. Este es el segundo paso, que sería el amasado y colocar nuestro relleno. Por último, aquí tengo las 50 gramos de azúcar, eran extra de los 150, y le agregamos una cucharada de canela. Y le pongo siempre un poquito de extra, me gusta, de las semillas de anís. Ok, ahora viene la parte del enrollado de nuestra masa de golfeado. Es bien simple. Vamos a traerlo desde acá, desde el extremo lejano de nosotros hacia nosotros. Vamos a enrollar rápidamente. Y nos podemos ayudar, si se pega un poco, nos ayudamos con alguna espátula para de esta manera despegar nuestra masa de acá. Pues vamos a hacer una forma de tronco, y la receta que tenemos acá es una receta que nos va a dar aproximadamente para unos 16 golfeados. Esta es la otra etapa de nuestra receta, de nuestro proceso, es alargar un poquito esto. Hay personas que recomiendan pues cortar estas orillas porque pues no tienen nada, ¿no? Las orillitas a veces siempre quedan sin casi nada. Entonces vamos a colocarlas por aquí. Miren el tamaño de esta belleza, este tronco, ¿verdad? Vamos a dividir esto en mitades. Voy a traer mi bandeja por acá y vamos a dividir nuestro tronco de golfeados en la mitad. Aproximadamente el grosor de cada uno de unos 4 a 5 centímetros. Entonces ya tenemos aquí la mitad, colocamos la otra mitad de este lado y cortamos de nuevo acá. Para tener nuestros 16 porciones. Ya al cortar esto inmediatamente transferimos a la mesa. Podemos
tener una bandeja enmantequillada, o en este caso yo estoy usando el papel encerado, papel para hornear, mejor dicho. Los aplanamos un poco, dejamos un poco de espacio entre ellos porque después al hornear ellos se van a pegar. Así quedan nuestros golfeados. Ahora lo importante de esto es, de esta masa, es el reposo. Vamos a tener que darle un reposo de aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y 20, porque ellos tienen que crecer, ya que añadimos la levadura y todo eso. Tenemos que esperar que ella haga su trabajo. Entonces, bueno, vamos a colocarle un paño por encima y nos vemos en un ratico cuando ya estén estos golfeados el doble de su tamaño para llevarlos al horno. Ok, mi pana, aquí tenemos nuestros golfeados ya listos para hornearse. Tenemos una temperatura de 360 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Vamos a ponerlos al horno aproximadamente por unos 25 a 30 minutos. Van al horno y ya nos vemos cuando estén listos para saborear nuestros deliciosos golfeados. Aquí vamos a sacar nuestros golfeados del horno ya después de su tiempo horneado. Miren esta belleza, como han quedado deliciosamente con el papelón, el caramelizado que tiene, el melado completamente derretido y el queso. Vamos a ponerles toda la descripción de la receta, los ingredientes, los pasos, y no se les olvide, mi gente, cuando vean el video, suscribirse al canal de Pana y darle su like, y cualquier comentario, cualquier pregunta que puedan hacerme, con mucho gusto se la responderemos. Hasta el próximo video. Gracias.